Instrumentación. Sonómetro clase 0 a 1 basado en la normativa 60942. Basado también en la normativa 61C72 que hace parte de la incidencia aleatoria. La calibración se basa en la resolución 60942, la cual permite que el altavoz maneje una directividad que se mida por tercio de octava encima de los 100 Hz. No puede haber ningún desnivel mínimo de 8 decibeles. La posición de los altavoces puede variar entre 0.4 metros a 1 metro. La distancia que puede haber entre dos altavoces es de 0.7 metros. Dos posiciones, 1.4 metros. El aislamiento acústico de un piso, dependiendo de su material, debe estar encima de 1 metro encima del piso. Análisis de frecuencia. Para la medición se toman los valores de banda en tercio de octava. Para la medición de bajas frecuencias en filtros en tercio de octava que cubre las frecuencias de 50, 63 y 80 Hz. Para altas frecuencias se hace la medición en tercio de octava utilizando las frecuencias de 4000 y 5000 Hz. Según la ISO 16283, se requiere 2 cuartos para determinar el aislamiento de sonido aéreo, donde un cuarto va a contener el parlante o la fuente y otro se va a tomar como el cuarto receptivo. Dos procedimientos de medición se utilizarán para el nivel de presión sonora, ruido de fondo y el tiempo de reverberación. Un procedimiento por defecto y otro adicional para bajas frecuencias. Para el nivel de presión sonora y el ruido de fondo, el procedimiento va a ser por defecto para todas las frecuencias. Entonces en este se utiliza un micrófono fijo o un micrófono sostenido manualmente movido desde una posición a otra, una matriz de micrófonos fijos y un micrófono movido continuamente de manera mecánica. Estas mediciones son tomadas en la zona central. Debe decidir si es prudente estar dentro o fuera de la sala. Esto con el fin de definir si el ruido es intermitente. Para las bandas de tercio octava de 50, 60 y 80 Hz se utilizará el procedimiento para baja frecuencia. En la sala de la fuente o la sala receptora, si la sala tiene un volumen menor a 25 metros cúbicos. Sin embargo, se realizará también la medición por defecto en las esquinas de la sala receptora usando el micrófono fijo o micrófono sostenido de manera manual. Utilizando el micrófono sostenido de manera manual, cambiando de una posición a otra. Para la medición del tiempo de reverberación se recomienda utilizar protección auditiva, solo si es necesario, puesto que el operador debe conocer los ruidos externos que puedan invadir la medición. Se utiliza el procedimiento para baja frecuencia en la sala receptora si la sala receptora tiene un volumen menor a 25 metros cúbicos. La señal se procesará como lo indica la ISO 18233 con micrófonos fijos únicamente. Se debe garantizar el campo difuso entre los 50 a los 5000 Hz, sin modificar el ambulado, y el operario no puede estar dentro de la sala en el momento de la medición. Procedimiento por defecto. El propósito es determinar el valor promedio de la presión sonora en la sala receptora. Se tiene en cuenta el ruido de fondo cuando la fuente está apagada. Se genera sonido de las fuentes o de la única fuente en dos posiciones por lo menos. El nivel de presión sonora debe ser tan alto que pueda ser percibido por encima del ruido de fondo en la sala receptora. Se puede usar uno o varios parlantes o speakers desde que cumplan con el anexo A, el cual tiene requerimientos de directividad. El sonido generado en la sala emisora debe ser constante y continuo en el espectro de frecuencia sobre el rango de frecuencia de la medición. Si se utilizan filtros, que el ancho de banda de estos sea de un tercio de octava. No se permite diferencias mayores de 8 decibeles de SPL promedio entre bandas adyacentes de tercio de octava de 100 Hz si la fuente lo permite. Sin embargo, se puede utilizar ruido blanco o rosa o por su banda ancha teniendo en cuenta la relación señal-ruido en altas frecuencias en la sala receptora. Posiciones de parlante. Se requiere que hayan 50 centímetros entre esquina y parlantes y 1 metro cuando la sala tenga particiones. Debe existir una distancia de 70 centímetros entre cada posición de fuente y cuando existan dos posiciones 1.4 metros y debe haber una distancia de 1 metro de la fuente del piso. Posiciones con micrófono fijo. Se utiliza un trípode para sostener y ubicar el micrófono o el operador puede sostener el micrófono durante la medición. Número de mediciones. Cuando más de una fuente es activada, se debe utilizar 5 posiciones de micrófonos en cada sala. Las posiciones no deben estar en ninguna grilla. Al utilizar solo una sola fuente, se deben usar por lo menos 5 posiciones de micrófono en cada cuarto por posición de fuente. Los micrófonos deben estar distribuidos con un espacio máximo permitido por estas salas.
Múltiples fuentes operando simultáneamente. Se mide de manera simultánea el SPL en ambas salas. La energía promedio se calculará de la manera como se explicará luego. Y requiere una corrección para el ruido de fondo. Cálculo diferencia de nivel con las ecuaciones 1 y 2 o el índice aparente reducción de ruido de las ecuaciones 1 y 4. Única fuente activada. Mide en la primera posición de fuente. Se calcula el promedio energético de SPL en ambas salas y la corrección de ruido de fondo. Calcula la diferencia de nivel estándar, ecuaciones 1 y 2 o el aparente indicador de reducción de ruido con las ecuaciones 1 y 4. Se repite el proceso con otras posiciones de fuente. Se calcula el nivel estándar de diferencia utilizando la ecuación 6 o el aparente indicador de reducción. Micrófono de movimiento continuo mecanizado. Condiciones. Mover de manera mecánica a velocidad angular constante en círculo. El ángulo de rotación debe estar entre 270 grados y 360 grados. El radio para el barrido debe ser de 0.7 metros. La duración de este debe ser de 15 segundos. Para múltiples altavoces, se debe tener en cuenta que el punto fijo debe cambiar para cada conjunto de posiciones de altavoces. Debe haber el mismo número de mediciones por cada posición de altavoces, por lo menos una medición. Método de medición. Primero, SPL en ambos recintos. Segundo, calcular el SPL-RMS en ambos recintos. Tercero, corrección por ruido de fondo. Cuarto, calcular la diferencia de nivel normalizada por medio de las ecuaciones 1 y 2 o calcular el índice de reducción acústica aparente por medio de 1 y 4. Para un altavoz se debe tener en cuenta que se debe realizar una medición por cada posición de micrófono, se puede cambiar el punto fijo de medición y debe haber el mismo número de mediciones por cada posición de altavoz. Método de medición. Primero, SPL en ambos recintos. Segundo, calcular el SPL-RMS en ambos recintos. Tercero, corrección por ruido de fondo. Cuarto, calcular la diferencia de nivel normalizada o el índice de reducción acústica aparente por medio de las ecuaciones de un altavoz funcionando en más de una posición. El ruido manual debe ser una trayectoria de tipo circular, helicoidal, cilíndrica o 3 semicírculos según muestra la figura. La trayectoria de tipo circular, helicoidal o cilíndrica se debe utilizar en recintos amueblados o no amueblados. Círculo. La trayectoria circular se muestra en la figura. El operador debe estar de pie sujetando el micrófono o el sonómetro con el brazo extendido a la vez que gira el cuerpo en un ángulo de 270 a 360 grados. El plano del círculo debe estar inclinado para cubrir una gran parte del espacio permitido del recinto y no debe situarse en ningún plano menor de 10 grados desde cualquier superficie del recinto. Helicoide. La trayectoria helicoidal se muestra en la figura. El operador sostiene el micrófono o el sonómetro con el brazo extendido en una posición situada de 0.5 metros por encima del suelo y a continuación gira el cuerpo como mínimo 2 veces a 360 grados desde la posición de cuclillas hasta la posición de pie. Tipo cilíndrica. La trayectoria de tipo cilíndrica se muestra en la figura. El operador debe utilizar de 0.3 a 0.9 metros una varilla de prolongación para sujetar el micrófono. Para un operador diestro, la trayectoria comienza en 0.5 metros por encima del suelo desde una posición aproximada de 90 grados a la izquierda, donde la varilla hace el barrido en una trayectoria circular paralela al suelo para cubrir un ángulo aproximadamente de 220 grados. 3 semicírculos. La trayectoria compuesta por 3 semicírculos se muestra en la figura. El operador debe estar de pie sosteniendo el micrófono o el sonómetro con el brazo extendido y trazar 3 semicírculos con separaciones de aproximadamente 45 grados a 60 grados. El plano de cada semicírculo no debe estar en ningún plano por este a menos de 10 grados, desde cualquier superficie del recinto. Distancias mínimas para las posiciones de micrófono. Para el procedimiento por defecto, las siguientes distancias de separación son los valores mínimos y deben sobrepasarse siempre que sea posible. Primero, 0.7 metros entre las posiciones de micrófono fijas. Segundo, 0.5 metros entre cualquier posición de micrófono y los límites del recinto. Tercero, 1 metro entre cualquier posición de micrófono y el altavoz. Tiempo promedio por posición. Micrófono fijo. Debe estar en un tiempo de 6 segundos en las frecuencias de 100 a 400 Hz. Para las frecuencias de 500 a 5000 Hz, 4 segundos. Y en las frecuencias de 50, 63 y 80 Hz debe haber un tiempo individual de 15 segundos. Micrófono en movimiento, 30 segundos en las frecuencias de 100 a 5000 Hz y 60 segundos para las frecuencias de 50, 63 y 80 Hz. Análisis manual del micrófono, 30 segundos en las frecuencias de 100 a 5000 Hz y 60 segundos en las frecuencias de 50, 63 y 80 Hz.
Cálculo de la energía promedio de SPL. La energía promedio de SPL se calcula con la ecuación 8, donde P sub 1 al cuadrado, P sub 2 al cuadrado hasta P sub n al cuadrado son las presiones medidas en cada posición de micrófono y el valor de referencia es de 20 micropascales. En la práctica, el nivel de presión sonora son medidos y el promedio energético de SPL se determina con la fórmula 4, donde L sub 1, L sub 2 son los SPL en cada posición de micrófono. Micrófono movido de manera mecánica, manera continua y movido de manera manual. La energía promedio de SPL en la sala receptora es determinada por la ecuación 10, donde P es la presión en pascales y T sub M es el tiempo promedio en segundos. Proceso para baja frecuencia. General. Se realizará por tercio de octava para las bandas de frecuencia de 50, 60 y 80 Hz en la sala emisora o en la receptora si ésta tiene un volumen menor a 25 metros cuadrados. Las mediciones se toman en las esquinas de la sala y se debe apagar la fuente para la medición de ruido de fondo. La fuente o las fuentes deben ser activadas en por lo menos 2 posiciones. Generación de la onda sonora. Los parlantes deben ser muy similares pero no pueden ser correlacionados. La fuente debe estar quieta durante la medición y debe cumplir con los criterios de directividad del anexo A. El sonido debe ser continuo en todo el rango de frecuencias a medir. Se puede utilizar ruido rosa o blanco. Las posiciones de los parlantes son las mismas mencionadas anteriormente. Los micrófonos deben ser ubicados a 30 u 40 centímetros de distancia de todas las superficies reflejantes en las esquinas de las salas, y las distancias no deben ser idénticas. La distancia mínima con respecto al parlante es de 1 metro. Se pueden medir máximo 4 esquinas por cada posición de micrófono. Si no es posible medir en la esquina, se debe ubicar el micrófono a 50 centímetros de la esquina y debe ser asumido con los ángulos de 45 y 135 grados entre superficies. Tiempo promedio de medición debe ser de 15 segundos. El cálculo de baja frecuencia promedio energética de SPL. Se realizará el cálculo de SPL para cada banda de octava con la ecuación número 12, donde P cuadrado esquina son las presiones acústicas cuadráticas medias más elevadas de las mediciones de las esquinas correspondientes a la 50ª posición del altavoz. Y el promedio energético se calculará con la ecuación número 13. Medición de ruido de fondo. Proceso por defecto y para bajas frecuencias. Generalidades. Las mediciones de ruido de fondo se deben realizar para garantizar que el nivel de señal del recinto receptor no se vea afectado por el ruido de fondo. Y aún así se debe realizar una corrección para esta medición. Se debe garantizar que el sonómetro no introduzca señales a la hora de oprimir el botón de inicio, de pausa o el de las mediciones. El operador debe estar consciente del ruido que está generando. Para reconocer este ruido existen 3 técnicas. La primera es evaluar el historial temporal del nivel de presión acústica, ponderada A, y ponderación rápida, para buscar eventos transitorios que no sean usuales. El segundo es la diferencia entre el nivel de presión acústica máximo con la ponderación temporal rápida y el nivel de presión acústica continuo equivalente en las bandas de frecuencia para indicar los eventos transitorios inusuales. Y el tercero es el usar el propio oído, pero únicamente cuando no se requiera la protección auditiva. En el caso de los micrófonos de barrido manual, el operador debe llevar a cabo la medición de ruido de fondo utilizando el mismo tipo de trayecto que hizo en el barrido de manera manual. Para el procedimiento de baja frecuencia, la medición de ruido de fondo se debe realizar en las esquinas que fueron utilizadas para calcular los niveles de presión acústica. Los tiempos promedio mínimos para la medición de ruido de fondo deben cumplir los requisitos del apartado anterior. Esto son 15 segundos en promedio. Correlación de nivel de señal para el ruido de fondo. Para los procedimientos de medición por defecto y para baja frecuencia, el nivel de ruido de fondo debe ser al menos 6 decibeles y preferible más de decibeles por debajo del nivel de la señal. Si la diferencia de niveles es inferior a 10 decibeles, pero superior a 6 decibeles, se debe calcular las correlaciones de nivel de presión acústica promedio energéticamente. Esto se hace usando la ecuación número 14, donde L es el nivel de la señal ajustado en decibelios, L sub SB es el nivel de la señal de ruido de fondo combinados en decibelios, y LB es el nivel de ruido de fondo en decibelios. Los valores de L sub SB y L sub B se deben reducir a una posición decimal antes de utilizar la fórmula número 14.
Si la diferencia de niveles es inferior o igual a 6 decibeles en cualquiera de las bandas de frecuencias, se debe utilizar una corrección de 1.3 decibeles. Esto se aplica para el procedimiento por defecto y o para el procedimiento para bajas frecuencias. En el informe se debe indicar que se hizo una corrección de 1.3 decibeles. Tiempo de reverberación. Se debe tener presente que la evaluación del tiempo de reverberación en cuanto a la curva debe iniciar en 5 decibeles por debajo del SPL inicial. El rango de evaluación son 20 decibeles. La parte inferior del rango de evaluación debe estar al menos 10 decibeles por encima del ruido de fondo. El tronco del operador, si él se encuentra en el recinto, debe estar al menos un brazo de distancia del micrófono. Para calcular el índice de reducción acústica se debe calcular el área de absorción acústica equivalente usando la ecuación 5. Procedimiento. Primero, colocar los altavoces en posición fija de acuerdo al anexo A. Segundo, los altavoces deben sonar de manera simultánea, deben ser del mismo tipo, al mismo nivel y con señales similares pero sin correlación. Condiciones para proceso por defecto. Debe ser un sonido de espectro continuo, las mediciones paralelas en bandas de 1/3 de octava con ruido de banda ancha. Condiciones para proceso de baja frecuencia. Debe ser un sonido de espectro continuo sobre el rango de frecuencia para la banda de 63 Hz. Para ruido interrumpido o respuesta al impulso se debe tener en cuenta que en 1/3 de octava, para proceso por defecto, cuando el volumen es mayor o igual a 25 metros cúbicos, se evalúa entre 50 y 5K. Cuando el volumen es menor a 25 metros cúbicos, se evalúa entre 100 y 5K. Para el procedimiento de bajas frecuencias, cuando el volumen es menor a 25 metros cúbicos, se debe medir el tiempo de reverberación en banda de octava de 63 Hz, que representará las bandas de 50, 63 y 80 Hz. Cuando hay fuente impulsiva, se hacen 6 mediciones por cada banda de frecuencia. Conversión a banda de octava. Se usan los datos de diferencia de nivel normalizada o índice de reducción acústica aparente en 1/3 de octava y se aplican a las siguientes ecuaciones. Registro de resultados. Se deben presentar los datos del índice de reducción acústica aparente y la diferencia de nivel normalizada en decibeles a una posición decimal tanto en tabla como en curva. La escala logarítmica de la gráfica debe ser a 5 milímetros en 1/3 de octava o a 20 milímetros en 10 decibeles. Parte del informe. Se deben contener los siguientes tipos de información. Punto A. Referencia a las normativas internacionales con sus respectivas modificaciones. Punto B. Nombre del sitio u organización en donde se realizó la medición. Punto C. Nombre y dirección del cliente para el cual se ha hecho la medición. Punto D. Día y hora de la medición. Punto E. Descripción e identificación de la edificación teniendo en cuenta las modificaciones que se hagan. Punto F. Deben ser estipulados los niveles de volumen de la fuente y la recibida por la habitación. Descripción del procedimiento de análisis, así como detalles del equipo indicado usados para la baja frecuencia. Medición del tiempo de reverberación en baja frecuencia por tercio de octava en las bandas de 50, 63 y 80 Hz. Indicaciones de los resultados deben ser tomadas como R mayor o igual y se debe dar en decibeles teniendo en cuenta si se determina el nivel de presión sonora para saber si es mesurable. Anexo A. Condiciones de los altavoces. Primero, los altavoces de la caja deben radiar en fase. Segundo, la directividad y posición del altavoz deben permitir colocar el micrófono fuera de eje. Tercero, radiación uniforme y omnidireccional en cuanto a directividad. Cuarto, verificar que el altavoz es válido por medio del procedimiento de cualificación por lo menos cada 2 años. Procedimiento de cualificación. Primero, medir el SPL alrededor de la fuente a 1.5 metros desde el centro del altavoz en campo libre. Segundo, hacer que el altavoz rote y medir cada 5 grados. Tercero, reproducir un ruido de banda ancha. Cuarto, medir en 1/3 de octava. Quinto, medir el percentil 360, el cual es el SPL-RMS para un arco de 360 grados. Sexto, medir el percentil 30 en cada intervalo de ángulo, el cual será de 1 a 5 grados. A continuación, el índice de directividad para las frecuencias. Índice de directividad más o menos de 2 decibeles entre 100 y 630 Hz. Índice de directividad más o menos 5 decibeles en 800 Hz e índice de directividad de más o menos 8 decibeles entre 1K y 5K.
Anexo B. A continuación se darán dos ejemplos de tablas y gráficas de medición de índice de reducción acústica aparente y diferencia de nivel normalizada. ISO